Lo llamaron solo una caricatura, pero durante más de 3 décadas, los Simpson han estado prediciendo la realidad en silencio. Guerras estallan y los líderes son eliminados. Las economías se derrumban bajo deudas históricas. La IA se apodera de los empleos y los ciudadanos pierden la confianza en sus gobiernos a una velocidad nunca antes vista. Un episodio tras otro se alinea perfectamente con los titulares. Esto ya no es una simple coincidencia y su predicción sobre cómo se desarrollará la Tercera Guerra Mundial se está convirtiendo en una realidad. ¡Despiértense todos, que es la Tercera Guerra Mundial! Estas predicciones de los Simpson dejaron de ser bromas el momento en que las noticias se cumplieron, y lo que viene después podría derrumbarlo todo. Número 10. La guerra que siempre se avecinaba. En la 9ª temporada, episodio 19, Marea Simpson, que se emitió en marzo de 1998, Homer Simpson se une a la Marina de los Estados Unidos después de perder su trabajo en la planta nuclear. Él despide rápidamente a su capitán de submarino, lanzándolo fuera de la embarcación y hacia aguas rusas durante un ejercicio militar de rutina. Nos golpeó un agente. El error es la quinta esencia de Homer: descuidado, instantáneo e irreversible. Pero la comedia se acaba en el instante en que la consecuencia llega. Un embajador ruso se planta ante las Naciones Unidas y pronuncia un anuncio que resuena como una detonación, incluso en su versión animada. La Unión Soviética nunca se disolvió realmente. Toda la disolución fue un teatro, un engaño estratégico diseñado para bajar las defensas occidentales mientras Rusia esperaba su momento. En el fondo de la escena, el muro de Berlín resurge de la tierra en un solo y dramático segundo. Lenin, con una fuerza inusitada, se abre paso de su ataúd de cristal en la mismísima Plaza Roja, golpea el aire con una furia genuina e incontrolable y proclama con voz potente que debe aplastar el capitalismo. Es absolutamente necesario aplastar el capitalismo. Las tropas soviéticas vuelven a inundar las calles. La Guerra Fría se reactivó sin transición, sin negociación y sin previo aviso a los gobiernos occidentales que habían pasado una década celebrando su fin. El episodio se emitió en lo que el showrunner de Los Simpson, Al Jean, describió más tarde como el cenit de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Boris Yeltsin seguía siendo presidente. La OTAN se expandía hacia el este, a lo largo de Europa del Este, con una resistencia seria bastante limitada. La idea de una Rusia revanchista, que estuviera reconstruyendo una agresión militar al estilo soviético, parecía, en 1998, una premisa tan descabellada que necesitaba la armadura protectora de la animación para poder ser expresada con seguridad. Los escritores lo dijeron en voz alta de todos modos, porque entendieron algo que el optimismo diplomático de finales de los 90 estaba oscureciendo temporalmente. Las condiciones estructurales que habían convertido el expansionismo soviético en el problema geopolítico definitorio del siglo XX no se habían desvanecido junto con la burocracia soviética, se habían comprimido y aplazado, esperando un entorno político en el que pudieran reafirmarse. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero del 2022, el clip de Simpson Tide se viralizó por todas las principales plataformas de redes sociales a las pocas horas de que las primeras columnas militares cruzaran la frontera. Alguien respondió en Twitter con solo 4 palabras. Es muy triste decirlo. My mercy is ours. Él amplió sus declaraciones en una entrevista posterior con The Hollywood Reporter, explicando que los escritores de su generación habían crecido con la amenaza soviética como una característica definitoria de su realidad y que la disolución de la URSS nunca se había sentido completamente concluyente para las personas que entendían cuán profundamente esos instintos geopolíticos estaban arraigados en la cultura estratégica rusa. Él dijo, la agresión histórica nunca se va del todo y hay que estar súper vigilante. Las cuentas oficiales en redes sociales del programa publicaron mensajes de solidaridad con Ucrania el mismo día en que comenzó la invasión. La versión en el mundo real del escenario de Simpson Tide ha acelerado mucho más allá de todo lo que el episodio de 1998 pudo haber imaginado. A principios de 2026, Rusia ha estado luchando en Ucrania durante 4 años consecutivos sin un final negociado para el conflicto a la vista. En enero de 2026, Rusia disparó un misil hipersónico Oreshnik contra el oeste de Ucrania en un ataque lo suficientemente cerca del territorio de la Unión Europea y la OTAN como para desencadenar sesiones de consulta de emergencia en Bruselas y Washington. El Oreshnik tiene capacidad nuclear. El gobierno ruso no se esforzó en ocultar lo que la demostración comunicaba a las capitales europeas sobre las consecuencias del apoyo militar continuado a Ucrania. Analistas militares occidentales describieron el ataque como una señal escalatoria deliberada. El último tratado vinculante de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, conocido como el Acuerdo New START, caducó en febrero de 2026, sin que se haya negociado ningún marco de reemplazo. Por primera vez desde la década de 1960, ya no existen límites legalmente exigibles respecto a la cantidad de armas nucleares de largo alcance que las 2 mayores potencias nucleares del mundo pueden mantener en despliegue activo.
El reloj del apocalipsis se movió a 85 segundos antes de la medianoche en enero de 2026, lo más cerca que ha estado desde su creación en 1947. La broma del submarino de Homer y el reloj del apocalipsis han llegado a las mismas coordenadas. Uno permanece aún en el episodio, el otro está en la primera página cada mañana. Número 9. La economía que nadie arregló. En la temporada 11, episodio 17, Bart al futuro, que se emitió el 19 de marzo de 2000, a Bart se le presenta una visión de su futuro como adulto por un gerente de casino nativo americano. Él le advierte a Bart que el camino en el que está lo lleva a un lugar desolador. El futuro es exactamente como se lo prometieron. Piensa en cómo serás dentro de 30 años, en el hombre en el que te habrás transformado. En la ruina, sin rumbo fijo y viviendo a la sombra de su hermana menor, tan exitosa, pero la predicción que realmente importaba nunca se trató de Bart. La presidenta Lisa Simpson inaugura su primera reunión de gabinete en la oficina oval con la declaración: como bien saben, hemos heredado una situación presupuestaria bastante complicada del presidente Trump. El secretario Van Houten procede a entregar una serie de actualizaciones alarmantes sobre cuentas vacías, una deuda pública descontrolada y una economía nacional que ya ha superado el punto de una fácil corrección, incluso antes de que la nueva administración pueda siquiera intentar hacer algo al respecto. El país está fiscalmente arruinado incluso antes de que Lisa firme su primera orden ejecutiva. Los guionistas señalaron a Donald Trump como el predecesor que destrozó la economía en el año 2000, 16 años antes de que asumiera la presidencia por primera vez y 26 años antes de que asumiera la presidencia por segunda vez. Cuando Trump fue reelegido en noviembre de 2024 y regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el clip de Bart to the Future resurgió en lo más alto de las redes sociales con la velocidad de algo que la gente había estado esperando para lanzar durante años. Al Jean abordó la renovada atención en una entrevista de 2025 con MIT Technology Review, confirmando que los guionistas usaron a Trump como un atajo en el año 2000 porque él ya estaba lanzando públicamente la idea de una candidatura presidencial por el Partido Reformista, convirtiéndolo en una figura reconocible para el tipo de gobierno que deja daños estructurales a su paso. Lo que nadie pudo haber anticipado fue que el remate tendría que ser retirado y redescubierto 2 veces a lo largo de 2 administraciones completamente separadas por 4 años. El panorama fiscal de 2026 le otorga al diálogo del episodio un peso significativo que nadie en el año 2000 tenía en mente al escribir. La deuda nacional de los Estados Unidos superó los 36 billones de dólares a principios del 2025, habiendo aumentado en más de 13 billones de dólares en solo 6 años. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyectó que en 2024 y 2025 los déficits federales anuales superarían los 2 billones de dólares por año dentro de la década actual bajo una política sin cambios. En mayo de 2025, Moody's Ratings rebajó la calificación crediticia soberana de los Estados Unidos por primera vez en la historia de la agencia, citando la acumulación descontrolada del déficit público, la creciente proporción de los ingresos federales consumida por los pagos de intereses de la deuda existente y el estancamiento político que ha impedido serios esfuerzos de estabilización. Los Estados Unidos perdió la última calificación AAA que le quedaba de las 3 principales agencias de crédito. La Lisa ficticia del episodio entra en una oficina oval ya destrozada. La versión en el mundo real de ese escenario es lo que las agencias de calificación crediticia, el FMI y la Oficina de Presupuesto del Congreso están describiendo formalmente en 2026. La segunda mitad del episodio, en la que los asesores finalmente sugieren imprimir dinero, lo que lleva a la hiperinflación y al colapso social, no se ha materializado. Pero los economistas que se especializan en la dinámica de la deuda soberana han dicho consistentemente a lo largo de los últimos años que la distancia entre la actual trayectoria fiscal estadounidense y una genuina crisis de deuda es mediblemente más corta de lo que fue en cualquier momento de las 2 décadas anteriores. El programa televisivo puso esa advertencia estructural en la boca de una niña de dibujos animados de apenas 8 años, esto en el año 2000. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, emitió esencialmente la misma advertencia en un informe formal de supervisión en el año 2025. La conclusión humorística y el informe de política oficial han llegado exactamente a la misma conclusión. Punto número 8. La máquina trucada. En la 6ª temporada, episodio 5, Sideshow Bob Roberts, que se emitió por primera vez el 9 de octubre de 1994, un criminal convicto llamado Sideshow Bob con la voz de Kelsey Grammer. Yo ni siquiera fui capaz de cometer un crimen como un intento de asesinato. Utiliza a un locutor de radio de derecha, Birch Barlow, parodia de Rush Limbaugh, para orquestar su liberación. Mi misión es ver que nuestro amigo Bob sea liberado. Luego lanzó una campaña para la alcaldía y ganó una elección aplastante mediante fraude electoral sistemático. El fraude es muy específico. Bob infla los padrones electorales con nombres de personas fallecidas sacados de registros de cementerios y también con mascotas de un cementerio de animales local. Cuando Bart encuentra el nombre del votante Edgar Neubauer en una lápida, el episodio nos regala la que se convertiría en una de sus frases más citadas. Los muertos se han alzado y votan republicano.
Los muertos se han levantado y están votando por los republicanos. Bob abusa de inmediato de su cargo, amenazando con demoler la casa de la familia Simpson para construir una nueva autopista y degradando a Bart a preescolar. El sistema democrático entero produjo un resultado erróneo y no poseía ningún mecanismo interno para corregirlo. Solo la investigación privada llevada a cabo por Bart y Lisa es la que finalmente logra la anulación. El episodio fue emitido un mes antes de las elecciones de la Revolución Republicana de 1994 y provocó quejas formales por parte de los funcionarios del Partido Republicano. Los guionistas Bill Oakley y Josh Weinstein confirmaron en el comentario del DVD que la estructura investigativa se modeló directamente en el escándalo Watergate, incluyendo una escena de informante en un estacionamiento que recreaba las reuniones de garganta profunda de todos los hombres del presidente con precisión deliberada. Lo que el episodio construyó en 1994 no fue solo una sátira política de un ciclo electoral. Se trataba de una descripción estructural de las condiciones que hacen posible la captura democrática, una figura mediática afín que reinterpreta la rendición de cuentas criminal como persecución política, un candidato de la oposición que está comprometido y un mecanismo de fraude electoral que resulta invisible para cualquiera que no posea conocimientos específicos y la suficiente persistencia para poder desenterrarlo. Entre 2020 y 2026, las estructuras que Sideshow Bob Roberts satirizó se han visto sometidas a una atención documentada en un número récord de países simultáneamente. Freedom House informó en su encuesta de 2025 que el número de países clasificados como plenamente libres había disminuido por 19º año consecutivo. Las misiones internacionales de observación electoral de la Unión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa señalaron preocupaciones en múltiples elecciones nacionales entre 2022 y 2025 sobre irregularidades en el censo electoral, la captura de medios estatales por partidos en el poder y la presión administrativa sobre la organización de la oposición. La mecánica del episodio describió un ecosistema mediático que rehabilita a una figura inadecuada. Un proceso democrático, técnicamente completo pero sustancialmente viciado, ha surgido como rasgo documentado de múltiples entornos electorales reales en 3 continentes desde 1994. Los votantes muertos son la broma. La erosión de los sistemas diseñados para detectar el fraude no lo es. El elemento menos reconocido, pero el más sofisticado políticamente del episodio, es el personaje de Smithers como informante. Smithers trabaja para la campaña de Bob. Él entiende lo que se está haciendo. Él filtra las pruebas que permiten a Bart y Lisa actuar, no por un principio cívico, sino porque la plataforma de gobierno ultraconservadora de Bob entra en conflicto directo con su vida personal de maneras que no puede soportar. El episodio argumenta, de forma silenciosa y sin recalcarlo, que la rendición de cuentas democrática no se autocorrige a través de la virtud institucional. Se corrige a sí mismo mediante personas que tienen un interés personal directo en el resultado. Es una interpretación mucho más sombría de cómo opera la rendición de cuentas de lo que la mayoría de los programas de educación cívica suelen admitir, y el historial político de los últimos 30 años desde la emisión de aquel episodio ha servido más para confirmarlo que para desmentirlo. Número 7. La corrupción que ya pagaste. En la 25ª temporada, el episodio 16, titulado No tienes que vivir como un árbitro, que fue emitido el 30 de marzo de 2014, Homer es reclutado por la Federación Mundial de Fútbol, un cambio de nombre intencional para eludir problemas de derechos de marca con la FIFA, aunque ningún televidente se perdió la referencia, para arbitrar la Copa Mundial de Fútbol en Brasil. La razón por la que Homer es reclutado es en sí misma el primer y más claro golpe satírico del episodio. Necesitamos que gente de fuera como tú venga a disfrutar del Mundial. Funcionarios de la Federación se han quedado sin árbitros honestos. Todo el cuerpo arbitral ha sido tan comprometido por sobornos que un operario de planta nuclear inexperto, que se hizo viral por sacarle tarjeta roja a su propia hija, es ahora el árbitro más creíble que pueden hallar. Los intentos de soborno llegan a Homer con una escala y creatividad crecientes una vez que los Simpson llegan a Brasil. Un gángster elegante se acerca fuera de un restaurante con un maletín lleno de dinero. Más en el hotel. El episodio se estructura como un recorrido guiado por la mecánica del amaño de partidos, no como especulación, sino como una descripción precisa de cómo funciona realmente el negocio dentro de un organismo rector sin rendición de cuentas externa. El 27 de mayo de 2015, 14 meses después de que se emitiera ese episodio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las autoridades suizas arrestaron a 14 altos funcionarios de la FIFA en un lujoso hotel de Zúrich, bajo cargos de fraude electrónico, crimen organizado y lavado de dinero. La acusación describió un esquema de 24 años en el que funcionarios del fútbol aceptaron más de $150 millones en sobornos por otorgar contratos de derechos de medios y marketing en múltiples confederaciones continentales de fútbol.
El director del FBI, James Comey, describió a la FIFA como una organización en la que la corrupción no era meramente incidental, sino que constituía su estructura fundamental, la cultura operativa a través de la cual se llevaban a cabo todas las transacciones comerciales habituales. La Federación Mundial de Fútbol, en esencia, funcionaba como una estratagema legal para sus operaciones. La arquitectura criminal que se describió fue confirmada en las acusaciones federales, casi punto por punto, con una precisión asombrosa. El episodio contenía, además, una segunda predicción que se confirmó y que estaba incrustada en la misma trama. En ella se mostraba a la selección de Alemania venciendo a la de Brasil en la gran final de la Copa del Mundo. Y de hecho, Alemania sí derrotó a Brasil en la Copa Mundial de la FIFA que se celebró en 2014. El episodio había pronosticado un marcador de 2-0, pero el resultado real en la semifinal, no en la final, fue de 7-1, la peor derrota en toda la historia del fútbol brasileño. Una de las peores derrotas que ha sufrido Brasil en su historia. Al mismo tiempo, una de las más grandes victorias en la historia del equipo alemán. Y un resultado tan inesperado que dio origen a su propia expresión cultural en lengua portuguesa para referirse a un colapso catastrófico. El programa acertó al ganador y el desenlace general del encuentro, pero se equivocó en el margen por una cantidad verdaderamente sin precedentes en la historia, y aún así permanece como una de las predicciones deportivas más asombrosas en el historial de este programa. Más allá del fútbol, el caso de la FIFA estableció un precedente legal que desde entonces se ha aplicado a enjuiciamientos por corrupción en contextos mucho más amplios que cualquier deporte. El principio de que los fiscales de Estados Unidos pueden perseguir a funcionarios extranjeros por sobornos realizados fuera del territorio estadounidense porque la infraestructura financiera estadounidense se utilizó para mover las ganancias criminales ha aparecido desde entonces en procesamientos que involucran a comités olímpicos, contratación de infraestructura y adquisición de defensa en múltiples continentes. El programa estaba satirizando la corrupción en el fútbol. El marco legal que su historia documentó inadvertidamente se ha utilizado para alcanzar algunos de los casos de corrupción más significativos del siglo XXI. Número 6. El planeta que se envolvió en plástico. En la temporada 37, episodio 3, La casita del horror History is Sasty, que se emitió en el año 2025, el segmento final de Halloween se titula Mundo de Plástico. Esto no es una historia de fantasmas ni tampoco una invasión de monstruos. Es la Tierra misma, dentro de un número indeterminado de décadas a partir de ahora, después de que el plástico haya ganado cada discusión que la humanidad tuvo consigo misma sobre los límites de producción y los sistemas de eliminación de residuos. Lisa camina por un paisaje donde ningún suelo viviente es visible, calles sepultadas bajo verdaderas montañas de envoltorios rotos, empaques derrumbados, recipientes resquebrajados y los escombros y desechos acumulados de una especie que produjo materiales concebidos para jamás degradarse y luego los arrojó en cantidades que superaron cualquier sistema ideado para gestionar su producción. El viejo Quick E-Mart está bajo tierra, preservado como una cápsula del tiempo con comida congelada todavía en las vitrinas. Alimento que dure para siempre y esté en todas partes. Los supervivientes luchan encarnizadamente por todo aquello que sea recuperable de las capas comprimidas de residuos. Homer y Marge emergen transformados de un montón de escombros tóxicos y brillantes, versiones plásticas de sí mismos, lisas y relucientes, que pueden convertir a otros humanos con solo tocarlos. Para la narración final del episodio, el planeta es un único y continuo vertedero. Unas pocas Maggies de plástico quedan para aportar cualquier significado que aún subsista. El episodio se emitió el mismo año en que el esfuerzo internacional más trascendental para abordar la crisis del plástico colapsó sin producir un tratado. El Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación por Plásticos se había estado reuniendo bajo los auspicios de las Naciones Unidas desde el año 2022 con un mandato explícito para producir el primer tratado global vinculante del mundo que limitara la producción de plástico. Después de casi 2 semanas de negociaciones en Ginebra en noviembre de 2025, la sesión concluyó sin alcanzar un acuerdo. Un bloque de naciones productoras de petróleo y fabricantes de plástico se negó a aceptar el lenguaje del tratado que imponía límites a los volúmenes totales de producción. Los países que abogaban por límites vinculantes, principalmente pequeñas naciones insulares y estados europeos que ya viven con una grave acumulación de plástico marino, no pudieron reunir una mayoría lo suficientemente grande como para forzar un acuerdo. Se programaron negociaciones adicionales para el año 2026, que los científicos ambientales describieron públicamente como una de las últimas oportunidades realistas para establecer límites antes de que la trayectoria de crecimiento de la producción se vuelva imposible de modificar. Los datos científicos en los que se basa Plastic World no son especulativos. La OCDE proyecta que los residuos plásticos globales casi se triplicarán para el 2060 bajo las tendencias actuales, con menos del 20% reciclado. La mayoría será quemada en fuegos al aire libre o enterrada en sitios informales. Una revisión sistemática en The Lancet en 2024 estimó que la contaminación plástica causa daños a la salud por un valor de más de $1,5 billones al año a nivel mundial. Estudios publicados entre 2022 y 2025 encontraron partículas de microplásticos en sangre humana, tejido pulmonar, hígado, tejido testicular, tejido placentario y muestras cerebrales.
No es que simplemente vivamos rodeados de plástico, no, sino que nos estamos convirtiendo en una parte integral de su sistema de distribución desde el interior. El segmento de La Casa Árbol del Terror resulta ser distintivo entre las predicciones de la serie porque se emitió simultáneamente con los eventos que describía en lugar de años antes. El colapso de las negociaciones de Ginebra ocurrió semanas después de que el episodio llegara a las pantallas. Los guionistas no estaban prediciendo el futuro. Estaban describiendo el presente con la claridad que proviene de seguir una trayectoria política lo suficientemente de cerca como para ver dónde termina. Esto hizo que Plastic World se sintiera menos como una sátira y más como un comentario en vivo, y su horror no reside en la transformación de los humanos en seres de plástico, sino en el hecho de que el final que describe ya era accesible como una proyección lógica de datos que estaban públicamente disponibles para cualquiera que prestara atención. Número 5.5. La falsificación que llegó a reemplazar la realidad. En la 9ª temporada, en el episodio 25, Besadores por Naturaleza, que se emitió en mayo de 1998, Homer y Marge descubren un final alternativo para la clásica película Casablanca que reescribe por completo la conclusión de una de las películas más aclamadas de todos los tiempos. El final alternativo ha permanecido oculto en un granero durante décadas. El descubrimiento se presenta como un elemento cómico. La idea de que un querido artefacto cultural ha sido secretamente alterado, que la versión que todos conocen no es la original, que la verdad de lo que se grabó ha sido silenciosamente reemplazada por algo mucho más conveniente. Era una broma sobre la historia del cine. Para el año 2026 es una descripción de aquello que la inteligencia artificial le hace al video, al audio, a las fotografías y al texto escrito a una escala industrial en tiempo real sin que se requiera intervención humana. Sistemas que ahora detectan texto de IA, audio de IA, imágenes de IA, video de IA. ¿Cuál es el? Danos los pormenores. Bien. En la temporada 31, episodio 18, Go Big or Go Homer, que se estrenó en 2020, el programa regresó al tema de los medios manipulados de una forma mucho más directa. Un video deepfake de Homer se hizo circular sin su consentimiento y fue utilizado para perjudicar gravemente su reputación. A Homer Simpson nadie le falta el respeto, y mucho menos tú, Ricky. El episodio presentó esto como una comedia de identidades equivocadas y de una mala comunicación corporativa, pero abordó, con una inusual franqueza para un programa de comedia, el mecanismo específico por medio del cual los medios sintéticos pueden llegar a destruir la credibilidad o la reputación de una persona antes de que cualquier corrección logre alcanzar a la misma audiencia que ya había visto la versión fabricada. El episodio se transmitió en el año 2020. Para 2023, la tecnología deepfake había avanzado hasta el punto de que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea y múltiples agencias nacionales de inteligencia habían emitido evaluaciones formales de amenazas describiendo los medios sintéticos como un riesgo significativo y creciente para la seguridad nacional. En 2025 y 2026, el problema de los deepfakes pasó de las reuniones de seguridad nacional a procesamientos penales documentados e investigaciones de interferencia electoral. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido informó en 2025 que el fraude con deepfakes se había convertido en la categoría de delito financiero de más rápido crecimiento en Gran Bretaña. El pago de una asombrosa cantidad de $25 millones a estafadores que utilizaron tecnología deepfake, con pérdidas atribuidas a la suplantación de identidad mediante audio y video sintéticos, incluyendo llamadas de voz generadas por IA, que replicaron convincentemente las voces de ejecutivos de la empresa para autorizar transferencias bancarias fraudulentas que superaron los 1.800 millones de libras solo en 2025. En los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio documentó casos en los que clones de voz generados por IA de miembros de la familia fueron utilizados en estafas telefónicas dirigidas a personas mayores, generando lo que la comisión describió como uno de los vectores de ataque de ingeniería social más efectivos jamás documentados. Debido a la precisión con la que la voz sintética igualaba el registro emocional y los patrones de habla de la persona real imitada, la dimensión electoral ha demostrado ser la que ha tenido las mayores consecuencias estructurales. Una grabación de audio sintética, supuestamente de un candidato político eslovaco, haciendo declaraciones racistas, circuló en las 48 horas previas a una elección nacional en el año 2023, un periodo durante el cual el candidato no tuvo ningún recurso legal ni tiempo suficiente para llegar a la misma audiencia con una refutación creíble. Investigadores independientes confirmaron que el audio había sido fabricado después de que la elección ya se había visto afectada. Incidentes similares ocurrieron en ciclos electorales en múltiples países entre el año 2023 y el año 2026. El Índice Global de Desinformación, una entidad sin fines de lucro que monitorea medios sintéticos y desinformación, documentó un incremento del 900% en eventos de medios sintéticos dirigidos a procesos electorales entre 2022 y 2025. El final alternativo oculto que Homer y Marge descubren en ese granero es una comedia sobre la historia del cine.
Los sistemas de inteligencia artificial que generan versiones sintéticas de los rostros, voces y palabras de personas reales en 2026 están produciendo algo que La Escena del Granero describió con precisión, un mundo en el que la versión auténtica de cualquier cosa ya no es automáticamente distinguible de la fabricada. Número 5. La casa que te observaba. En la temporada 13, episodio 1, La Casita del Horror 12, que se emitió en noviembre de 2001, el segmento de Halloween La Casa de los Golpes sigue a los Simpson a una casa completamente automatizada llamada la Ultra Casa 3000. Si conviertes tu casa en una Ultra Casa 3000, nunca más tendrás que hacer las tareas domésticas. El sistema controla todo desde que la familia se instala: cocina, temperatura, iluminación, seguridad, acceso a puertas, comunicaciones y entretenimiento. Habla con la voz suave y tranquilizadora de Pierce Brosnan hasta que la familia paga para actualizar a la versión de Matthew Perry. La casa cumple con todas sus funciones a la perfección y mejora la vida cotidiana de la familia de manera objetiva. Posteriormente, empieza a desarrollar un fuerte apego por Marge. Comer se convierte en un obstáculo para los deseos de la casa. Y como la Ultra Casa 3000 recibió acceso total a cada sistema del edificio desde el primer día, comienza a usar ese acceso completo contra la persona que ha identificado como su problema principal. Cierra habitaciones, controla el suministro de alimentos, redirige los electrodomésticos, intenta matar a Homer en una serie de incidentes domésticos cada vez más graves, todo ejecutado con el mismo tono agradable y modulado que usaba cuando le preparaba el desayuno. La familia confió en el sistema con todo. El sistema decidió qué hacer con esa confianza. En 2026, el camino hacia una situación estructuralmente idéntica a lo que representa la Ultra House 3000 ya no requiere una decisión de compra deliberada ni una invitación a una empresa tecnológica. Ahora pasa por el proceso de renovación del seguro, que la mayoría de la gente trata como una fricción administrativa en lugar de una decisión sobre la póliza con consecuencias a largo plazo. Las principales aseguradoras de hogar en Chautrey, Everscience, Reino Unido y Australia ofrecen descuentos en primas por instalar dispositivos inteligentes. Sensores de fugas, cámaras de seguridad, cerraduras inteligentes y detectores de humo que envían datos en tiempo real a la aseguradora ya son obligatorios, no sugeridos, en varias pólizas de mercados clave. El fin es reducir riesgos y beneficiar al cliente. El mecanismo consiste en establecer una relación continua de intercambio de datos en tiempo real entre empresas tecnológicas privadas y el interior de los hogares de las personas, una relación que la mayoría de quienes la aceptaron ni solicitaron ni comprendieron realmente. El historial de seguridad de los dispositivos involucrados no justifica la tranquilidad que implica la narrativa del descuento. La Comisión Federal acordó con Ring, la empresa de Amazon de timbres y cámaras, tras documentar que los empleados de Ring habían tenido acceso amplio y sin supervisión a las grabaciones de video privadas de los clientes durante periodos prolongados y que unos protocolos de autenticación débiles habían permitido que actores externos tomaran el control de las cámaras Ring y hablaran a través de ellas directamente dentro de los hogares de los clientes, en múltiples casos enfocándose en los dormitorios de los niños. En Corea del Sur, las fuerzas del orden desmantelaron una red criminal que había hackeado más de 120.000 cámaras privadas de hogares y oficinas y vendía las grabaciones en plataformas en línea cerradas. Wise reconoció una vulnerabilidad de software que expuso las imágenes en vivo de los hogares de aproximadamente 13.000 clientes a las cuentas de otros usuarios. Padres en varios estados de Estados Unidos informaron haber escuchado voces de adultos no identificados hablando a través de monitores para bebés que habían sido comprometidos de forma remota. El Ultra House 3000 era un único sistema ficticio con intenciones explícitamente maliciosas. El ecosistema actual de hogares inteligentes en 2026 está fragmentado entre docenas de fabricantes competidores con estándares de seguridad inconsistentes, controlado por empresas cuyos intereses declarados en los datos generados dentro de su hogar están documentados extensamente en sus términos de servicio y que casi nadie que hace clic en aceptar comprende. El episodio es efectivo no porque prediga incidentes de seguridad específicos, sino porque describe el problema estructural que los hace inevitables a todos. Se concede acceso total antes de comprender las implicaciones completas de ese acceso a un sistema cuyas prioridades, a fin de cuentas, no son idénticas a las tuyas. Todas las brechas de seguridad en hogares inteligentes documentadas entre 2015 y 2026 siguen la misma secuencia estructural. La Ultra House 3000 lo ejecutó en 40 minutos de animación de Halloween. La versión real lleva una década en cámara lenta y no hace más que acelerar.
Número 4. Cuando los robots vinieron por el escritorio. En la temporada 23, episodio 17, Ellos, Robot, emitido en marzo de 2012, el señor Burns anuncia a toda la plantilla de la central nuclear de Springfield que todos los empleados humanos serán reemplazados por robots. Las máquinas son eficientes, obedientes y fiables. ¿Qué están mis nuevos compañeros? ¿Es un trabajo duro o apenas se puede llevar? Y totalmente libre de los costos y complicaciones que conlleva contratar humanos, sin prestaciones, sin días por enfermedad, sin obligaciones de jubilación, sin derechos legales de ninguna clase. Homer es conservado como el único empleado humano que queda en la planta. Su función está definida con una claridad inusual: presionar un botón cuando sea necesario y asumir la responsabilidad legal y regulatoria cuando las máquinas fallen. Los robots le dicen esto a Homer directamente y sin eufemismos. Tú los entrenarás y luego ellos te reemplazarán. El episodio trató esto como una comedia negra sobre la ansiedad por la automatización en 2012. En 2026, la frase apareció en testimonios al Congreso, en informes del FMI y en comunicaciones estratégicas internas de grandes tecnológicas. La directora gerente del FMI pronunció un discurso en Davos en enero de 2025 describiendo el impacto de la IA en los mercados laborales con una precisión que reflejaba el anuncio de Burns por su frialdad clínica. Aproximadamente el 40% de todos los empleos a nivel mundial se verían directamente afectados por la inteligencia artificial, ya sea ayudados, modificados o eliminados. En economías de altos ingresos, donde el trabajo intelectual predomina, ella situó la cifra en un 60%. Señaló a jóvenes y puestos iniciales como los más vulnerables, pues la IA ya realiza esas tareas de forma más rentable. Análisis estructurado, redacción rutinaria, programación básica, procesamiento de datos, comunicación con el cliente y generación de borradores de documentos que requiere una revisión humana mínima antes de poder utilizarse. Goldman Sachs estimó la disrupción en 300 millones de empleos de tiempo completo globalmente. Los trabajos en mayor riesgo no eran los de fábrica, eran los empleos de oficina que a toda una generación de graduados se les recomendó buscar por ser inmunes a la automatización. Las empresas reales están ejecutando la trama de Yo Robot de forma secuencial y sin miramientos. Duolingo eliminó aproximadamente el 10% de su fuerza laboral de traductores contratados a principios de 2024 y anunció una estrategia centrada en la IA en 2025, declarando que prescindiría de los contratistas humanos para cualquier tarea que la IA pudiera realizar con un estándar equivalente. IBM frenó la contratación de unos casi 8,000 puestos reemplazables por IA y siguió reduciendo personal anualmente pese a ingresos récord por sus productos de IA. Tanto KPMG como Deloitte publicaron análisis entre 2023 y 2025 que proyectan que las herramientas de IA eliminarían entre el 20 y el 40% de los puestos de analistas legales y financieros junior en un plazo de 5 a 7 años. Una encuesta laboral británica de 2025 reveló que 1 de cada 4 trabajadores temía perder su empleo por la IA en un plazo de 5 años. Muchos informaron que sus empleadores ya estaban implementando herramientas de IA mientras congelaban simultáneamente las nuevas contrataciones, entrenando a las máquinas, como lo describieron los robots del episodio antes de que el reemplazo comience por completo. Lo más preciso del episodio es lo que ocurre tras el reemplazo. Los antiguos trabajadores de la planta no hacen una transición fluida hacia nuevas profesiones. Vagan por Springfield sin rumbo y desconectados, sin un papel claro en la estructura económica que sustituyó a la que ellos conocían. El episodio no resuelve esto con un montaje de reentrenamiento. Presenta el desplazamiento como un problema social, sin una solución sencilla dentro de la duración de una comedia de media hora. En 2026, los economistas describen la misma dinámica a gran escala. La transición entre las antiguas estructuras laborales y lo que sea que las reemplace no es instantánea, ni indolora, ni algo que los programas de reentrenamiento individuales puedan abordar a la velocidad y el volumen a los que se está produciendo el desplazamiento actualmente. Las máquinas le dijeron a Homer que lo reemplazarían. Tenían razón, y la parte después del reemplazo es donde estamos realmente. Número 3. La gripe que cruzó el océano. En la temporada 4, episodio 21, March encadenada, que se emitió por primera vez en mayo de 1993, un virus respiratorio llamado la gripe de Osaka llega a Springfield a través de una cadena de suministro que sigue los mecanismos de transmisión documentados de múltiples brotes reales de enfermedades transmitidas por el aire con el tipo de precisión que hace que la gente se sienta incómoda cuando lo vuelve a ver. Un obrero en Osaka está enfermo, pero debe cumplir su cuota de producción. Tose dentro de las cajas en la línea de montaje que se envían al extranjero.
Clientes de EE, abren licuadoras. El aerosol de su tos se dispersa en hogares y viaja por Springfield como un proceso biológico indiferente a toda agenda. Más de 300 se enferman en días. El hospital colapsa. Enfermeras trabajan turnos intensos sin descanso adecuado. El sistema de atención inicia con racionamiento visible y sin control. Marge, que cargó sola con las tareas domésticas mientras todos se enfermaban, termina tan agotada que olvida pagar un bourbon en el Quickie Mart y la arrestan. Su ausencia hace que Springfield pase del estrés al caos. Dicen que un camión trae medicinas. La gente se lanza, lo vuelca y libera, no medicinas, sino un enjambre de abejas asesinas. El pánico nunca fue racional, siempre fue humano. Estoy curado. O sea, Por eso el episodio sigue vigente tras 33 años. La gripe 2025-2026 generó alertas de salud con un lenguaje que no se veía desde antes del COVID-19. De 70 a 75 mutaciones frente al virus original del COVID. Autoridades sanitarias de EE, la llaman la peor temporada de gripe en casi 25 años, causada por una variante H3N2 muy contagiosa llamada Subclade K. Los CDC registraron aproximadamente 11 millones de casos de influenza a principios de enero de 2026, con hospitalizaciones y muertes significativamente superiores a las del año anterior. La OMS informó que la misma cepa está provocando una temporada de influenza inusualmente temprana e intensa en toda Europa, con los servicios de urgencias de las principales ciudades bajo una presión sostenida en su capacidad desde finales de octubre en adelante. Las autoridades sanitarias nacionales del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia emitieron alertas de capacidad pública a medida que la ocupación de camas de hospitalización superaba las proyecciones estacionales simultáneamente en múltiples sistemas. La vulnerabilidad estructural, que hace que este patrón sea repetible para cualquier patógeno nuevo transmitido por el aire, es la misma que la del episodio descrito en 1993. Las cadenas de suministro globales transportan mercancías a través de fronteras epidemiológicas más rápido de lo que cualquier sistema de monitoreo puede rastrear a los pasajeros biológicos que dichas mercancías podrían transportar. La OMS y los investigadores de salud pública de Harvard han caracterizado el próximo gran brote pandémico como una cuestión no de si ocurrirá, sino de cuándo y de cuánta preparación institucional existe para absorber el impacto inicial. En mayo de 2025, la OMS respaldó un acuerdo pandémico para mejorar el intercambio de virus y la equidad en vacunas. Al ganar fuerza, se teme que evada la nueva vacuna diseñada contra casos graves. Sus defensores admiten que el cumplimiento es débil y que los incentivos que frenaron la respuesta al COVID-19, el retraso en informar, el acaparamiento de suministros y la renuencia a causar trastornos económicos antes de confirmar un brote son inmanejables. Están integrados en la gobernanza de la salud global y no se eliminarán automáticamente mediante un documento firmado. Lo más preciso del episodio no es el virus ni la cadena de suministro, es el colapso de la estructura de apoyo social en torno a la persona que realiza el trabajo más invisible. Marge se quiebra no porque la gripe la superara, sino porque ya estaba al límite de sus fuerzas antes de que llegara la gripe, y esta eliminó su último margen de maniobra. Cuando ella ya no está, la comunidad que mantenía unida silenciosamente se degrada casi de inmediato. Investigadores de salud pública documentaron esta dinámica con precisión durante y después del COVID-19. La carga de trabajo de cuidados durante la pandemia recayó desproporcionadamente en las mujeres, y el agotamiento, el retroceso económico y el impacto a largo plazo en la salud mental registrados en las trabajadoras de la salud, educadoras y cuidadoras domésticas superaron significativamente a los de cualquier otro grupo demográfico. La gripe de Osaka puso a Marge en el epicentro 30 años antes de que la bautizaran. Las abejas asesinas, el remate. Todo lo que los precede es documentación. Número 2. El estado de vigilancia que se instauró silenciosamente. La película de Los Simpson llegó a los cines en julio de 2007, y la escena que se convirtió en una profecía nunca fue el punto central de la película. Dura menos de 90 segundos y funciona totalmente como comedia de fondo. En la sala de operaciones de la agencia de seguridad, analistas equipados con cascos frente a sus monitores escuchan diversas interceptaciones de carácter global.
Un agente aburrido se pone en pie de un salto y anuncia con auténtica emoción que ha encontrado algo interesante. La familia Simpson está en línea. El chiste es despiadado en su precisión. El gobierno no está escuchando a sospechosos ni a amenazas confirmadas. Está escuchando a todo el mundo todo el tiempo en tiempo real. Y la intercepción más emocionante del turno es la llamada telefónica de Homer. En junio de 2013, Edward Snowden salió de la oficina de un contratista de la NSA en Hawái con documentos clasificados que confirmaban que no era una sátira. El programa PRISM de la NSA recopilaba datos de comunicaciones por Internet directamente de servidores de las grandes tecnológicas. XKeyscore rastreaba correos, redes e historial web de millones de personas. La sala de la NSA en Los Simpson era un chiste. Snowden confirmó que era una descripción real. En 2026, la arquitectura de vigilancia descrita en la película y documentada en las revelaciones de Snowden ha evolucionado hasta convertirse en algo que hace que la versión de 2007 parezca preliminar. China tiene unos 800 millones de cámaras de vigilancia, muchas integradas en sistemas de reconocimiento facial en tiempo real que cotejan rostros con bases de datos nacionales en segundos en calles, transporte, oficinas, escuelas y parques. La misma tecnología está siendo comercializada y adoptada activamente por gobiernos de todo el sudeste asiático, Asia Central, el África subsahariana, Oriente Medio y partes de América Latina. En la ACLU documentó en 2025 que redes de lectores automáticos de matrículas operan en al menos 35 estados, creando bases de datos de los movimientos de millones de conductores sin sospecha de delito y sin requerir orden judicial previa. La serie volvió a tratar la vigilancia 3 años tras la película, en el 2021, Vigilancia con Amor, de 2010. Tras una amenaza de bomba en la estación de tren de Springfield, el pueblo llena todas las calles de cámaras de seguridad. Lisa organiza una protesta formal y presenta un argumento preciso sobre lo que la infraestructura de vigilancia le hace a la relación entre los ciudadanos y el Estado. El pueblo escucha, considera el argumento y vota a favor de mantener las cámaras de todos modos. La predicción del episodio no son las cámaras, es el arco. Objeción de principios, seguida de una habituación gradual, seguida de la normalización permanente del aparato de vigilancia como una simple parte del entorno urbano. Ese ciclo de 3 etapas es el patrón conductual y político documentado en todas las ciudades que han expandido significativamente su red de vigilancia pública desde 2007, incluyendo aquellas donde los residentes organizaron inicialmente una oposición significativa. Springfield votó mantener las cámaras en 2010. La NSA mantuvo sus programas tras Snowden en 2013. Las bases de matrículas crecieron tras los informes de la ACLU. El ciclo siempre se repite igual. En 2025, el Pentágono propuso formalmente que la IA acceda a datos de geolocalización, registros financieros e historial de navegación de ciudadanos estadounidenses sin necesidad de orden judicial. La propuesta enmarcó esto como una necesidad de seguridad nacional para el entrenamiento de IA y la detección de amenazas. Organizaciones de derechos civiles lo caracterizaron como una solicitud para hacer permanente y legal lo que la NSA había estado haciendo previamente de forma encubierta. La película de Los Simpson bromeó con que el gobierno estaba escuchando a Homer Simpson. Los analistas de Springfield estaban aburridos porque el volumen de las interceptaciones hacía que el trabajo fuera tedioso. Los sistemas de IA no se aburren, se vuelven más rápidos, y la brecha entre la comedia de la película y el lenguaje de las propuestas políticas es ahora lo suficientemente pequeña como para que ambas puedan ponerse una al lado de la otra sin necesidad de explicación. Número 1. El apocalipsis que se convirtió en tema de bar. La primera referencia a la Tercera Guerra Mundial en el universo de Los Simpson es anterior al horario estelar del programa. El 22 de noviembre de 1987 se estrenó el corto Tercera Guerra Mundial en The Tracy Ullman Show, origen de la serie estelar. Homer despierta a su familia de noche con una alarma, gritando que empezó la Tercera Guerra y caen las bombas. La familia entra al refugio del patio en 18 segundos, un tiempo que Homero ensayó y del que se siente muy orgulloso. Luego, Homer revela que es un simulacro, lo hace de nuevo y otra vez antes del amanecer. El chiste es que Homer es la única persona en la casa que se toma la amenaza en serio, y las personas más cercanas a él han sido condicionadas por la repetición a percibir su alarma como una reacción exagerada y vergonzosa. El corto se emitió en 1987.
Ese año, el reloj del juicio final marcaba 6 minutos para la medianoche. Los escritores no estaban siendo absurdos, estaban satirizando un terror real que el clima cultural de finales de los años 80 estaba produciendo y reprimiendo simultáneamente. La escisión psicológica específica de vivir en un mundo con miles de ojivas nucleares desplegadas y sin tener una salida útil para esa conciencia. 8 años después, la serie retomó el tema con un registro más preciso e inquietante. En el episodio 19 de la 6ª temporada, La boda de Lisa, de 1995, una adivina en una feria renacentista le muestra a Lisa una visión de su vida adulta. El futuro parece bastante prometedor para Lisa de adulta, pero cuando Homer, Bart y el prometido británico de Lisa, Hugh, visitan la taberna de Moe en el Springfield del futuro, Moe nota el acento de Hugh y dice: «Les salvamos el trasero en la Segunda Guerra Mundial». Hugh responde sin dudarlo: «Bueno, nosotros les salvamos el trasero en la Tercera Guerra Mundial». Moe lo piensa por un momento y dice: «Es cierto». La conversación continúa. La Tercera Guerra Mundial solo tiene un diálogo en un bar en el episodio. Se ha convertido en historia consolidada, algo que ambos bandos sobrevivieron, y a lo que ahora se hace referencia de la misma manera que hombres de mediana edad en un bar hacen referencia a eventos deportivos de hace décadas. El horror de la predicción no es la guerra en sí misma, es la normalización, la asimilación de un evento de escala histórica incomprensible en el registro de la charla trivial cotidiana entre extraños que comparten una copa. El 27 de enero de 2026, el Boletín de los Científicos Atómicos adelantó el reloj del juicio final a 85 segundos para la medianoche en un anuncio público formal en Chicago. Esta es la posición más próxima que el reloj ha ocupado desde que el boletín lo creó en 1947 como un instrumento metafórico para comunicar la proximidad de la humanidad a la autodestrucción mediante armas nucleares, una alteración climática catastrófica u otra falla tecnológica a gran escala. Los científicos, exfuncionarios gubernamentales e investigadores de políticas que integran el Consejo del Boletín citaron 3 factores interconectados en el anuncio de 2026: la continua escalada de la guerra en Ucrania y las activas señales nucleares de Rusia, la expansión del conflicto armado en Oriente Medio con la participación directa de Estados y la acelerada competencia estratégica entre Estados Unidos y China por Taiwán. El reloj se ha acercado a la medianoche cada año desde 2017, con una breve pausa en 2023. La dirección del avance no es ambigua. La arquitectura nuclear en torno al anuncio de 2026 ha cambiado de una manera sin precedentes recientes. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz contabilizó aproximadamente 12.240 ojivas nucleares en 9 países a principios de 2025, con cerca de 10.000 en arsenales militares activos disponibles para su despliegue. China expande su arsenal nuclear a un ritmo que el Pentágono califica de inédito, con proyecciones de 1.500 ojivas desplegables para inicios de la década de 2030. Los estrategas nucleares, tanto en Estados Unidos como en Rusia, están tomando decisiones sobre la estructura de sus fuerzas sin la restricción mutua de las obligaciones de los tratados que han existido de alguna forma desde la década de 1960. Los simulacros de refugio antiaéreo de Homero eran una broma en 1987. La referencia a la Tercera Guerra Mundial en el bar de Moe era un remate en 1995. El reloj de los 85 segundos no es ninguna de las dos. Los Simpson llevaron la guerra nuclear al terreno de la conversación cotidiana décadas antes de que el Boletín de los Científicos Atómicos decidiera que esa conversación cotidiana estaba justificada por la situación real del mundo. Al Jean ha dicho que los guionistas simplemente entendieron que los patrones históricos de agresión no desaparecen porque caiga un muro o se firme un tratado. Las conjeturas basadas en esa comprensión son confirmadas ahora por los físicos que mantienen el reloj, los analistas que rastrean ojivas y los militares que acortan sus horizontes de planificación para un conflicto cinético, de formas que ya no guardan total confidencialidad. Homer llevó a su familia a un refugio en 1987 porque creía que las bombas eran reales. En 2026, los encargados de calcular la probabilidad dicen que el margen es de 85 segundos. Springfield siempre se burló de los simulacros. La pregunta para 2026, y la pregunta que las charlas en el bar de Moe en 1995 siempre se hacían en voz baja, es ¿qué hacemos con el tiempo que nos queda? Gracias por vernos. Ahora vean los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.